Muy buenas noches con todos los asistentes a este webinar. La maestría en Ciencias de Alimentos de la SPOL, como parte de su objetivo para transmitir las investigaciones innovadoras que propongan soluciones a los problemas del sector alimentario, tienen el honor de presentar a la doctora Jimena Carrión Granda, quien nos brinda una charla titulada Envolturas de transferencia, un nuevo enfoque de embalaje activo para la industria alimentaria. La doctora Carrión obtuvo su doctorado en tecnología y calidad en las industrias agroalimentarias por la Universidad Pública de Navarra. La doctora Carrión ha participado en diversos proyectos de investigación de carácter nacional e internacional, con colaboraciones de centros de investigación tanto públicos como privados, de diferentes universidades y pequeñas y medianas empresas. Ha participado en diferentes congresos a nivel nacional e internacional y ha sido autora de varios artículos científicos. Desde junio del 2016 ha colaborado en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa Viscofan, empresa líder a nivel mundial en el desarrollo, producción y comercialización de tripas naturales y artificiales para la industria alimentaria. Desde octubre del 2019, la doctora Carrión está encargada del proyecto de desarrollo de envolturas cárnicas transferibles, el mismo que se ejecuta en Estados Unidos, México y República Checa. Damos paso a la exposición de la distinguida investigadora. Doctora Carrión, adelante, es suyo el espacio. Gracias, doctora Cornejo, por la presentación, y también muchísimas gracias al doctor Rómulo Salazar por la invitación que me ha realizado en nombre de la SPOL y de la maestría para compartir con ustedes esta tarde una pequeña charla referente a todo el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la empresa Viscofan, que como usted ya lo comentaba, es una empresa que desarrollamos y producimos tripas para la industria alimentaria, no solo para la industria cárnica, pero especialmente la industria cárnica y la industria alimentaria. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre esta nueva tendencia que está ahora mismo, bueno, no es tan reciente, pero creo que en algunos sitios todavía no se ha visto, y yo creo que va a ser de bastante interés para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde-noche. Así que voy a empezar. Creo que al final de la charla está separado un tiempo para preguntas y respuestas, entonces salvo que alguien quiera interrumpir, y si no, pues esperamos a las preguntas para el final. Entonces voy a empezar. Si por favor me pueden confirmar que están viendo la presentación. Sí, sí se puede ver. Sí. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, un poco para hacer una pequeña introducción, esto es lo que vamos a ver durante estos próximos 45-50 minutos de presentación. Voy a darles una pequeña introducción sobre la empresa para las personas que no la conocen. Luego hablaremos un poquito sobre los envases activos, y a partir de los envases activos iremos haciendo una derivación a la tecnología de los envases activos, y luego ya centrarnos en el tema que nos llama esta tarde sobre las envolturas de transferencia. Y finalmente, simplemente para completar la presentación, para dar una visión completa de todo lo que se refiere a envases activos, les presentaré algunos ejemplos de envases inteligentes también que se están utilizando en la industria, que nosotros no los producimos, pero que creo que es interesante que todos los que estamos involucrados en la industria alimentaria, y especialmente en el diseño y desarrollo de envases, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, voy a presentarles a Viscofan. Como la doctora Cornejo comentaba al principio en mi presentación, somos la empresa líder en el mundo en la producción, en el desarrollo, producción y comercialización de envolturas o tripas
a medida de la industria, especialmente la industria cárnica, aunque las envolturas también pueden ser utilizadas en otro tipo de industria. Estamos presentes en más de 100 países con presencia comercial. Tenemos alrededor de más de 1.700 clientes en todo el mundo. Somos más de 4.500 empleados en todas las fábricas que están distribuidas. Les voy a mostrar ahora un mapa de la distribución de nuestras fábricas. Y aproximadamente tenemos alrededor de 12.000 referencias, diferentes productos que estamos en este momento produciendo y comercializando. Aquí un poco para que se hagan una idea de dónde estamos. La oficina central y las fábricas centrales de Viscofan están en España. La oficina central está en Pamplona, al norte de España. Y a partir de allí se ha ido extendiendo a nivel mundial. Como ustedes pueden ver en el mapa, tenemos 20 fábricas que están distribuidas en 12 países. Luego, en ciudades importantes tenemos 5 oficinas comerciales, aunque también tenemos algunas otras oficinas comerciales en países en los donde también tenemos fábricas. En este momento yo me encuentro trabajando en una de las fábricas que tenemos en México. En México, si ustedes ven en el mapa, tenemos 2 fábricas, una en la que yo estoy en este momento, que es en la ciudad de San Luis Potosí, que está en el centro del país, y la otra fábrica está en el estado de Michoacán. Y entonces aquí es donde estamos desarrollando una de los centros de producción que investiga y desarrolla el tema de las envolturas transferibles. Esto es un poco en general los tipos de materiales que nosotros estamos trabajando en la empresa. Trabajamos con celulosa, colágeno comestible y no comestible. Trabajamos con plásticos, que es justamente aquí la fábrica de San Luis está centrada en la producción de plásticos. Trabajamos con fibrosa, que también está conocida como un papel reforzado. Luego hemos empezado, creo que desde el año pasado, hace 2 años, con una para aplicaciones y luego en el tema de las envolturas transferibles. Un poco simplemente como información general, la celulosa, como todos me imagino que saben o han escuchado, es un polímero estructural que proviene de las plantas. Entonces lo que hacemos es, aquí en la fábrica se compra papel y a partir del papel se empieza a producir la tripa. La celulosa es insoluble en agua, no es comestible, es una tripa que se tiene que pelar. Para las personas que no están familiarizadas mucho con los envases, me imagino que habrán comprado salchichas y a veces tenemos que pelarle el envase. Eso es celulosa, no es plástico, sino celulosa. La celulosa es una buena barrera, es una barrera media al oxígeno, a los lípidos y a los aromas. Y lo que la hace muy efectiva en la industria alimentaria, especialmente para la industria de las salchichas, es que es bastante resistente a la tensión y al impacto. Luego tenemos las tripas de colágeno, que se utilizan también en muchísimos de los casos para hacer salchichas, diferentes a las de celulosa. En este caso tenemos el colágeno, que es básicamente comestible, el de pequeño calibre, y las de aplicación de más grande calibre, ese normalmente es colágeno que no es comestible, entonces hay que retirarlo antes de comer el embutido. Entonces, bueno, un poco ya después de haberles presentado la empresa para que se familiaricen un poquito con lo que nosotros hacemos, ya vamos a entrar en el tema de la charla de hoy. Vamos a hablar acerca de conceptos básicos de envases activos para poder entender cómo funcionan las envolturas transferibles. Entonces, un envase tradicional, el que estamos, la mayoría de los que estamos aquí en la charla, estamos acostumbrados a ver en el supermercado o a utilizar en nuestro trabajo diario si trabajamos en funciones relacionadas con la industria alimentaria. El envase tradicional está definido como un producto fabricado de cualquier material o combinación de diferentes materiales y actúa como barrera pasiva. Y esa es la parte importante, barrera pasiva, separando el contenido del envase con el medio ambiente para evitar cualquier tipo de contaminación, y obviamente también tiene una función de retrasar los efectos que pueda causar el medio ambiente al interactuar con el alimento. Entonces, envases alimentarios obviamente tenemos muchísimos. Ustedes pueden tener aquí, esto es simplemente una ilustración. Tenemos latas, tenemos cristal, tenemos plástico, tenemos cartón.
diferentes tipos de materiales que son comúnmente utilizados en la industria alimentaria. Y entonces esto lo conocemos como envases tradicionales o envases, entre comillas, por ponerles una denominación, envase pasivo. Y entonces ya ahora sí entramos a lo que es el envase activo, que es un sistema coordinado entre el producto y el entorno, es decir, el medio ambiente, para mejorar la seguridad y la calidad del producto. Y a través de ese envase activo, lo que nosotros también podemos hacer es alargar la vida útil del producto. Normalmente se basan en propiedades intrínsecas del polímero que estamos utilizando, es decir, qué tipo de material utilizamos para diseñar el envase es importante, y también de las sustancias que probablemente nosotros podamos incorporar a este polímero para hacer que el polímero tenga una cierta actividad, es decir, convertirlo de un envase pasivo a un envase activo que tenga una interacción con el alimento que está conteniendo. Simplemente esto también para ilustrar, estas son las 4 funciones básicas de un envase cualquiera, sea activo o sea pasivo. Primero, obviamente, tenemos la parte de la preservación, nos ayuda a, como decíamos al principio, a retrasar o a mejorar la vida útil de un producto. Luego, protege físicos que se puedan producir en el producto. Nos facilita el transporte, obviamente, y aquí estamos hablando de envases primarios, secundarios, terciarios, que nos ayudan. Los envases también pueden ser utilizados como fuente de información, es decir, las etiquetas que nosotros tenemos que utilizar para declarar toda la información de nuestro producto puede estar grabado directamente en el envase sin necesidad de una etiqueta, o la etiqueta obviamente pegada en el envase. Entonces también tiene una función de informar. Entonces, ya una vez que hemos visto en general qué son los envases, ya vamos a la parte, como les decía, vamos a ir como de lo grande a lo pequeño, o de lo general a lo específico más bien. Vamos a ver sobre la tecnología de los envases activos. Entonces, ¿cómo se forma un envase activo? Ya les comentaba anteriormente que un envase activo es un envase que ha sido modificado, los polímeros están interactuando con el alimento, sea por la propia función del polímero o por sustancias que nosotros hemos incorporado a dicho polímero. Y entonces, aquí es lo que les decía, la sustancia activa puede estar presente en el interior del envase junto al producto. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con estos pequeños sachets que podemos incorporar dentro de las cajas de alimentos, sea para absorber humedad o para absorber oxígeno o para absorber etileno. Entonces, eso que consideramos como una sustancia, un envase activo. Y también la otra es formar parte del material de envasado, lo que les decía, una interacción con el polímero que esté recogiendo al alimento. Y entonces, en este caso, lo más común o la práctica más habitual y la que se ha llevado a cabo hasta este momento muchísimo en la industria alimentaria es utilizar una sustancia activa que esté incorporada en el interior del envase, es decir, que esté junto al producto, no que sea parte del envase, sino que esté dentro del envase. Pero eso nos puede significar ciertos riesgos a los consumidores, porque a lo mejor el consumidor no sabe de qué se trata, pueden haber accidentes de que alguien se lo coma, puede haber alguna toxicidad, y la tecnología de envasado se empieza a complicar. Entonces es cuando la industria empieza a mirar un poco al envase activo, incorporando sustancias activas a los polímeros utilizados para el envasado. Y entonces, aquí les voy a mostrar una visión general de lo que yo le he llamado el espectro de los envases activos, porque dentro de envases activos hay muchísimas cosas, algunas con las cuales estarán más familiarizados y otras que son un poco nuevas dentro de la industria. Entonces, el primero, por ejemplo, que tenemos es la protección anti-BAO. Luego vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Este es algo bastante común en la industria alimentaria. Luego tenemos la adición de sustancias antimicrobianas y antioxidantes, sean naturales o sean sintéticas, que las podemos incorporar al polímero.
y darle una cierta funcionalidad. Luego, lo que les comentaba anteriormente, tenemos estos pequeños sachets que nos pueden ayudar a absorber oxígeno o CO2 dependiendo de lo que necesitemos en nuestro producto. Tenemos los típicos absorbedores de humedad, que son bastante comunes también en la industria alimentaria. Luego tenemos estas tarjetas o papel que tiene la función de controlar la emisión de etileno, especialmente obviamente en las frutas. Y finalmente tenemos los envases activos en los cuales adicionamos sustancias funcionales, que es en donde nos vamos a centrar posteriormente en esta conversación. Entonces, vamos a ver rápidamente los agentes anti-BAO. Los agentes anti-BAO son sustancias ambifílicas que migran hacia la superficie del envase y lo que hacen básicamente es reducir la tensión superficial entre el envase y el agua que se condensa por la humedad y por el vapor de agua que se genera en un envase, y hace que se forme una película que obviamente no es visible así a simple vista, y esa película hace que se evite la presencia de estas pequeñas gotitas que son típicas de una generación de humedad dentro de un envase. Entonces, en vez de ver estas gotitas en nuestro envase, lo que vemos es un plástico completamente claro, transparente, que es bastante más atractivo para el consumidor que encontrarse en el supermercado con una bandeja que tenga este tipo de presencia de humedad. Entonces, a esas sustancias que se utilizan para modificar la parte interna de este plástico se le denomina una sustancia anti-BAO. Luego tenemos la adición de conservantes. Aquí lo que hacemos es básicamente incorporar a la matriz polimérica sustancias, sean naturales o sintéticas, antioxidantes o antimicrobianas, y que se van a ir liberando de una manera controlada a lo largo del tiempo de almacenamiento y cuando este plástico o este polímero está en contacto con el alimento. Entonces, ustedes habrán visto en el supermercado estos típicos pedacitos como pueden ser papel o tipo papel, que no es realmente papel, aunque ahora se está utilizando también un tipo papel encerado para evitar el uso de plásticos. Pero puede ser plástico tipo papel que tiene un aspecto visual como de papel y que se ha incorporado en esta matriz polimérica las sustancias antioxidantes o antimicrobianas y que van liberándose poco a poco al contacto con el alimento. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo de la izquierda que les estoy poniendo, en el caso del jamón, podrían ser sustancias antimicrobianas que nos hacen es retardar el crecimiento bacteriano que pueda tener un jamón cuando esté envasado y alargar la vida útil del mismo. En el caso, por ejemplo, del queso, lo que podemos hacer allí es poner sustancias antioxidantes para evitar la oxidación de la grasa que tiene el queso. Entonces, dependiendo del tipo de producto que tengamos, va a ser la sustancia activa que nosotros incorporemos en estos films o en estos pequeños papelitos o plásticos que en la industria se denominan interleavers. Entonces, son bastante utilizados ahora mismo sin ninguna incorporación de una sustancia activa, porque se utilizan mucho pues, para separar, para que no se pegue, sea por la grasa o por la humedad, especialmente más que nada por la grasa, pero también puede ser por la humedad, para separar las lonchas o las rodajas de productos, y entonces allí podemos hacer esta incorporación y darle una funcionalidad a ese interleaver. También tenemos otro tipo de sustancias que se está utilizando muchísimo, que es aditivos basados en partículas de plata, que se están incorporando en las bandejas que contienen, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, pechugas de pollo. Entonces, en algunos países ya se puede utilizar la plata como sustancia activa antimicrobiana para retardar el crecimiento de microorganismos. En este caso estamos hablando de productos frescos y tenemos que recordar que en el caso de productos frescos que tienen vida útil de, por ejemplo, 3 días, 4 días, 5 días, el que nosotros obtengamos una extensión de vida útil de 12, 24, 48 horas, representa muchísimo para la industria alimentaria. Puede representar, por ejemplo, que yo, en vez de vender mis pechugas de pollo a 300 o 400 kilómetros a la redonda, pueda venderlos a 800 o a 1000 kilómetros, porque tengo más tiempo para poder transportar el producto y poder llegar a nuevos mercados. Entonces,
En el caso de productos frescos es súper importante el que nosotros podamos extender la vida útil de este tipo con este tipo de tecnología, por ejemplo. Luego tenemos los absorbedores de humedad, también son bastante típicos y muy usados en la industria alimentaria. Me imagino que la mayoría de ustedes al ir al supermercado al comprar sea fruta o sea carne, especialmente carne, se utilizan muchísimo para absorber los jugos que va excretando la carne a lo largo del almacenamiento, perdón. Y entonces aquí lo interesante es que además que ese absorbedor recoge el exceso de agua que se está generando o la exudación que se está generando durante el almacenamiento, podemos incorporar a esas pequeñas almohadillas alguna sustancia activa que nos ayude a alargar la vida útil de nuestro producto. Luego tenemos algo parecido, bueno, parecido no, más bien algo parecido a los sachets que les comentaba al principio, pero en este caso son como tipo etiquetas o pequeñas láminas que se pueden incorporar en el envase, que lo que nos van a ayudar es a secuestrar el oxígeno o el poco oxígeno que haya quedado residual en nuestro envase y de esa manera obviamente evitar dos cosas, evitar la oxidación del producto y evitar también el crecimiento de microorganismos. Entonces, otra cosa que hace también este tipo de absorbedores es que en el caso de, por ejemplo, de carne cruda, nos ayuda a mantener el color rojo de la carne, que es un aspecto visual, no porque se vaya cambiando de color está echada a perder, pero obviamente llama menos la atención al consumidor el ver un filete rojo o un filete menos rojo. Entonces, en esa parte también nos puede ayudar este tipo de tecnología. Luego también algo que se está utilizando muchísimo es almohadillas que lo que hacen es controlar la emisión de etileno. Ya saben que el etileno forma parte de la actividad fisiológica de las frutas y de los vegetales, y obviamente lo que hace el etileno es acelerar los procesos de maduración. Entonces, si nosotros tenemos un mecanismo de secuestrar ese etileno que se está generando naturalmente en la fruta cuando es transportada, podemos nosotros intentar extender la vida útil de esa fruta. Entonces, también es otra alternativa de envases activos. Luego, esta modalidad o este tipo de envases activos es bastante peculiar y llama muchísimo la atención porque es una esponja, nuevamente es un absorbedor, es un papel absorbente que lo que hace es que tiene ciertas sustancias incorporadas que al mojarse con la exudación, por ejemplo, de la carne o del pescado, empiezan a generar CO2, y el CO2 es conocido por todos que es un potente agente bacteriostático. Entonces también nos va a ayudar a la conservación, en este caso de puede ser de pescado o puede ser de carne. Entonces también es una tecnología válida, se está utilizando muchísimo en la industria alimentaria, y hay que cambiar un poco la tecnología que se utiliza para envasar, pero realmente es simplemente poner la misma esponja que yo estoy utilizando o el mismo absorbedor que hasta ahora utilizaba para absorber la humedad de los filetes, pero le incorporo la sustancia activa, entonces no me modifica mucho las condiciones con las cuales yo estaba trabajando. Y finalmente, recuerden cuando les mostraba todo el espectro de envases activos, tenemos la adición de sustancias funcionales. Y en este caso, uno de los ejemplos que voy a presentar de las adiciones de sustancias funcionales es justamente las envolturas de transferencia, porque específicamente es eso lo que hacemos. Entonces, un poco, aunque ya les había comentado al principio cuando estaba presentando a la empresa, ¿qué son las envolturas en general? Normalmente se utilizan para la producción de productos cárnicos. En general, la mayor parte, nuestro mayor mercado es la industria cárnica, pero también pueden tener aplicaciones como en la industria del queso, en alimentación animal. Bueno, el paté también es parte de la industria cárnica, entonces puede tener diferentes campos de aplicación. Los materiales que nosotros utilizamos o que se utilizan en general en la industria de las envolturas es el colágeno, celulosa, papel reforzado, plástico, y también, aunque no lo mencioné al principio porque nosotros como empresa no lo tenemos, pero también se puede utilizar ciertos tipos de textiles para hacer envolturas para productos cárnicos.
Las envolturas pueden ser comestibles o no comestibles, ya les había comentado al principio, por ejemplo, obviamente el plástico no es comestible, pero sí tenemos la celulosa, el colágeno que es comestible. Luego las envolturas, si ustedes piensan en la industria cárnica o piensan en el supermercado donde están todas las salchichas, los jamones y todo lo demás, o alguien que ha estado trabajando en la industria cárnica, la mayor parte de aplicaciones son tubulares, es decir que yo tengo un tubo y lo que hago es embutir o rellenar a través del tubo la masa cárnica que voy a cocer. Y entonces pueden ser tubulares que ya vienen desde el proceso de extrusión formado un tubo, o pueden ser extruidos como un plástico plano y que luego con un sistema de sellado se pueden sellar y se forma el tubo. Entonces depende de la tecnología de extrusión que se utilice, se puede extruir directamente tubular o en film y luego sellar. En el caso del plástico, las envolturas pueden ser monocapa o multicapa, es decir, un solo material plástico o la combinación de diferentes materiales o el mismo material pero extruido en diferentes capas para darles diferentes funcionalidades. Y estas envolturas pueden ser o barrera o pueden ser permeables al oxígeno y al agua, dependiendo de la aplicación que nosotros estemos buscando, pues se utilizará o que sea una barrera o que sea permeable. Entonces, en el caso de las envolturas de transferencia, son soluciones hechas a medida de la industria cárnica o a medida de un cliente para añadir valor y para ayudarle a la industria alimentaria a mejorar sus procesos, a ser un poco más eficiente en sus procesos. Se basan normalmente en la modificación de la capa interna del sustrato, del polímero que nosotros estemos utilizando, sea plástico o sea papel, y esa modificación hace que la capa interna sea capaz de retener diferentes tipos de sustancias activas. Ya vamos a ver, les voy a explicar ahora cómo trabajan o cómo hacemos el trabajo de estas envolturas. Lo que les comentaba, puede ser plástico o puede ser papel reforzado, que lo modificamos internamente y que es capaz de retener especialmente líquidos. Podemos trabajar también con sólidos, pero es especialmente líquidos. Y estos líquidos pueden ser colores, pueden ser sabores, pueden ser aromas, y que van a tener una función activa en el proceso y que se transfieren normalmente o reaccionan, porque tenemos esas dos funcionalidades, durante la cocción de la emulsión cárnica y se transfieren a la superficie de la emulsión. Entonces, aquí les pongo un par de ejemplos. En este caso, por ejemplo, el plástico ha sido modificado internamente y esto es un caramelo, es un color caramelo bastante oscuro, que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria para la aplicación que se denomina el Black Forest Ham. Entonces lo que hacemos nosotros es, al momento de embutir, la tripa está incorporada con este color en la parte interna y luego durante la cocción se hace esta transferencia, de tal manera que el color queda en la parte superficial de la pieza cárnica y el resto del producto nos queda del color que tiene que ser, que es un color, pues, dependiendo si es un jamón de pollo o un jamón de pavo, o un jamón de cerdo, perdón, el color que tengamos en la emulsión cárnica. El ejemplo de aquí de la derecha, por ejemplo, es papel reforzado. Entonces, las propiedades son diferentes y el aspecto final del producto también es diferente. ¿Cómo funcionan las envolturas de transferencia? Entonces, primero tenemos el sustrato, que ya les he comentado, puede ser papel reforzado, puede ser el plástico modificado o puede ser también un tipo textil. Entonces, tenemos el sustrato. Y lo que hacemos es, a través de un proceso que tenemos desarrollado para el efecto, lo que hacemos es adicionar colores, sabores o incluso podemos adicionar especias a ese sustrato y finalmente ese sustrato, esa tripa, lo que hace es, como les comentaba, a través de la cocción,
obtener este producto final. Entonces aquí tenemos a la derecha, ustedes pueden ver la pieza cárnica que está todavía con la envoltura, se ve un poco más brillante, está con el plástico, y en la parte izquierda de la foto está ya el producto terminado. Este es un color amarillo bastante bonito que tenemos para aplicaciones tipo curry o bueno, la aplicación que el cliente le quiera entregar. Entonces, como les comentaba al principio, las tripas están diseñadas especialmente para productos cárnicos, pero se pueden utilizar, por ejemplo, para quesos, quesos ahumados especialmente, o quesos que tengan algún tipo de sabor, algún tipo de color. Estamos utilizándolos ahora mucho también en la industria cárnica. Ya saben que está creciendo muchísimo el mundo de las proteínas alternativas, entonces también se están utilizando nuestras tripas para ese tipo de productos, y ahora mismo estamos trabajando en otras aplicaciones en las cuales también vemos potencial de uso de nuestros productos. Entonces, aquí es un poco un gráfico para que se hagan una idea de cómo funciona el producto. En la parte, sería la parte que en el caso nuestro, pues obviamente es una barrera al oxígeno y a la humedad. El plástico es impermeable en este caso, bueno, todos los plásticos, bueno, la mayoría de plásticos son impermeables. Luego en la parte interior tenemos la capa funcional, que es el plástico modificado, que nosotros hemos modificado para que sea capaz de contener esas sustancias activas, y entonces reacciona en la parte interna con la carne o con la proteína que nosotros estemos embutiendo y tenemos el producto final. Entonces, digamos que esta es una estructura general de lo que nosotros podemos encontrar cuando trabajamos con una envoltura de transferencia. Aquí tenemos otro gráfico para ilustrar cómo interactúa la tripa con el medio cárnico. Entonces, tenemos por un lado la emulsión cárnica, que ya saben que está compuesta normalmente de proteínas, de grasa, de agua, sal y otros aditivos para poder lograr una emulsión estable. Tenemos la tripa que empieza a interactuar, y empieza a interactuar en ambos sentidos, es decir, la tripa interactúa con la carne, pero la carne va también en el otro sentido a interactuar con la tripa. Y entonces aquí entra en juego el calor. Y entonces nosotros, utilizando el calor que se usa para la cocción normal de un producto cárnico, estamos hablando de un proceso regular de producción de un jamón, por ejemplo, en donde ustedes embuten el jamón y lo llevan a un proceso de cocción. Entonces nosotros nos servimos del calor para que la tripa empiece a interactuar con la emulsión cárnica y empiece a darnos los colores que nosotros estamos esperando o los sabores que nosotros estamos esperando. Entonces tenemos varios tipos de reacción. Por un lado tenemos, en el caso de colores, que pueden ser colores simplemente de transferencia, es decir, que al contacto el color se transfiere desde la tripa hacia la emulsión, a superficie cárnica, o pueden ser por reacción. En este caso, es muy utilizada en la industria alimentaria la reacción de Maillard, es decir, que utilizando el calor, la proteína que está presente en la emulsión cárnica, nosotros hacemos reaccionar las sustancias, los carbohidratos en este caso, y producimos un color determinado por la reacción que está sucediendo en ese ambiente que tenemos entre la emulsión cárnica y la envoltura. Luego tenemos, por ejemplo, sabores que trabajan a través de reacción. En el caso de sabores no tenemos transferencia, sino tenemos básicamente una reacción. Y finalmente tenemos las especias, que en este caso también las especias básicamente son transferencia, es decir, por contacto y con acción del calor se transfiere y se forma una película en la superficie cárnica en la que ustedes pueden incorporar cualquier cosa, pimienta, comino, orégano, hierbas provenzales, mezclas, o por ejemplo jalapeño seco, lo que a ustedes se les ocurra para darle una superficie diferente al producto cárnico. Cuando trabajamos con envolturas de transferencia, hay ciertos aspectos, como con todos los tipos de productos, que tenemos que considerar, y entonces me gustaría comentarles un poco, ahora que ya hemos visto casi cómo funcionan, los aspectos que nosotros consideramos normalmente cuando trabajamos con las envolturas de transferencia y cuando hacemos desarrollo de las envolturas de transferencia. Es fundamental para nosotros el trabajar o el conocer el pH del aditivo que estamos adicionando, de la sustancia activa,
y de la emulsión cárnica, porque va a haber obviamente les he comentado que hay una interacción, una relación directa entre estos dos productos, y entonces el pH juega una parte fundamental en el desempeño final de la envoltura de transferencia. El pH está relacionado también con la capacidad de retención de agua que tiene una emulsión cárnica, entonces los equilibrios son bastante finos, y es allí en donde se tiene que realizar el trabajo para saber cuál es el punto de equilibrio entre un pH correcto de un aditivo y de la emulsión cárnica, y potenciar la reacción que nosotros estamos trabajando. Entonces, allí también juega mucho el agua que tengamos en la emulsión cárnica, porque nos va a ayudar a mejorar la transferencia que estamos realizando. Otra cosa que tenemos que considerar es el contenido de proteína, grasa y agua de la emulsión cárnica. Aquí les he puesto dos ejemplos, un ejemplo perfecto y un ejemplo, bueno, imperfecto, del que aprendemos cosas. El producto final debería quedar como la foto de la izquierda. Este es un desarrollo en el que estábamos trabajando, es un desarrollo, es lo que es el objetivo, es decir, una transferencia completamente perfecta, que no haya ningún problema, que el cliente lo vea visualmente como un producto terminado. Y en el caso de la derecha, el problema que tuvimos es que el aditivo empezaba a interactuar con una emulsión cárnica con un alto contenido de proteína, es decir, un jamón de buena calidad, porque tenía mucha proteína, proteína animal, y bajo contenido en agua. Y entonces el problema que nosotros tenemos en este momento aquí es que el plástico, la envoltura de transferencia, se pega sobre la superficie cárnica, se adhiere tanto que al momento de pelar la pieza para que se pueda hacer el loncheado en las máquinas, el color se queda pegado en la tripa. Y obviamente tenemos este defecto, porque es un defecto, que el cliente lo va a rechazar porque no es lo que está buscando. Entonces no es un producto perfecto, y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es jugar un poco. Las fórmulas con las que nosotros trabajamos tienen aditivos de fácil pelado, entonces tenemos que jugar con eso, o se tiene que trabajar con el cliente también para que nos ayude a modificar un poco la emulsión cárnica con la que ellos están trabajando, e intentar llegar a un equilibrio en el que podamos trabajar conjuntamente. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos con envolturas de transferencia es el tipo de cocción y el ciclo de cocción que trabajamos. Aquí ustedes pueden ver una prueba en la que es exactamente el mismo producto, es un jamón de cerdo que tiene alto contenido de agua, pero este fue el de la izquierda fue cocido en baño de agua, y el de la derecha fue cocido en horno, es decir, con una saturación del 100%, un vapor saturado al 100%. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el desarrollo del color es diferente. Y entonces es algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos con nuestro cliente, conocer cuál es el proceso que ellos están utilizando para nosotros poder entregarles el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Entonces, en este caso, pues tenemos que tomar un poco en cuenta eso también. Y finalmente, como en todo desarrollo o como en todo producto que va a estar en contacto con alimento, necesitamos verificar qué aditivos están permitidos y cuáles son sus límites dependiendo de cada país al que nosotros vamos a enviar la tripa y que va a ser utilizada, porque no es solo en el país en el que se fabrica, sino básicamente en donde va a ser usada. Entonces, siempre hay que estar mirando la legislación, porque hay aditivos que son permitidos en un país y en otros no, y entonces esos detalles hay que tenerlos un poco en cuenta. Estas envolturas de transferencia son ideales para nuevos productos que están saliendo en el mercado. Por ejemplo, para toda la tendencia de productos naturales. Cualquiera que esté relacionado ahora mismo con la industria alimentaria sabe que hay una tendencia grandísima al consumo, el consumidor está demandando muchísimo productos naturales que no traigan aditivos artificiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos hacer uso de las envolturas de transferencia para ofrecerle al cliente un producto natural, o que se puede etiquetar como natural. Tenemos, por ejemplo, también que se puede reemplazar la fritura. A lo mejor este producto no es muy conocido en el Ecuador, pero por ejemplo en Estados Unidos se comercializa muchísimo. Al jamón lo fríen,
un deep frying o una fritura en aceite, y ese producto luego se lo vende. Entonces, nosotros podemos otorgar este color que viene a través de la fritura con una tripa cárnica, con una tripa de transferencia, y evitamos el proceso de fritura, evitamos exceso de aceite. Y obviamente hay otra cosa que también se tiene que tomar en cuenta en el caso de la industria alimentaria, que los seguros en Estados Unidos, bueno, en muchísimos sitios se aseguran las fábricas, y por ejemplo, si hay unas freidoras gigantes, porque claro, imagínense que esto, estamos hablando de tanques gigantes de aceite hirviendo, que puede causar accidentes, puede causar incendios, y entonces también a las fábricas eso les conlleva muchísimo gasto en cuanto a pago de seguros. Entonces, también nosotros podemos ofrecer ese tipo de soluciones. Luego podemos darle un look tradicional al producto terminado, es decir, que el cliente tenga la sensación de que está comprando un producto que se ha hecho un poco, que se ha hecho en casa, pero que se lo está ofreciendo la industria alimentaria. Y finalmente, relacionado un poco también con lo anterior, con lo saludable, por ejemplo, tenemos productos que se etiquetan como horneados, pero no necesariamente se tienen que hornear, porque nosotros podemos darle ese color de horneado y el sabor a horneado, el sabor a rostizado, a través de la tripa de transferencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Obviamente, a través del uso de las tripas de transferencia, lo que estamos haciendo es ayudándole a la industria a ahorrar tiempo y dinero. Y en este caso les voy a poner un ejemplo súper así rápido para ilustrar toda la parte del asunto del ahorro del tiempo y del dinero. Normalmente en la industria cárnica, para poner un ejemplo de cómo se produce un jamón, obviamente se hace la emulsión cárnica, y el jamón, si va a ser ahumado, se embute en la tripa que se llama fibrosa, que era lo que les comentaba, que es un papel reforzado. ¿Por qué? Porque la fibrosa es permeable, entonces el humo que se genera en un ahumador puede permear a través, o puede pasar a través de la envoltura cárnica y dar color y sabor a la pieza cárnica. Obviamente la otra opción es coserlo en plástico, luego pelarlo y colgar la pieza en un ahumador, pero eso es también otro trabajo que se tiene que hacer. Entonces, nosotros en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Evitamos todo ese tipo de trabajo con un solo paso y con un solo envase, que es nuestra envoltura de transferencia. Cuando la industria cárnica utiliza la fibrosa para hacer un producto ahumado, la fibrosa se tiene que remojar, se tiene que cocer, se tiene que ahumar, luego se tiene obviamente que pelar para hacer el loncheado, y luego tengo que hacer toda la parte de limpieza del horno. Y luego tengo que, si he hecho un producto loncheado, tengo que pasteurizar ese producto. Si lo voy a enviar en pieza, pero pelado, también tengo que pasteurizar, porque ya he manipulado el producto una vez que ha estado cocido. En cambio, si utilizamos la envoltura de transferencia, en este caso plástico, no tenemos que remojar, y en un solo paso, es decir, en la cocción, nosotros estamos cociendo y estamos ahumando, y ese mismo envase puede ser utilizado como un envase final para que la pieza cárnica llegue al cliente final, o a la carnicería o al supermercado. Y entonces, más o menos, nosotros tenemos estimado que se puede ahorrar en la industria cárnica un 35% cuando hablamos de tiempo, de dinero, de recursos y de todo lo que está alrededor del uso de envolturas de transferencia. Obviamente, en el caso de cuando se utiliza tripa fibrosa versus tripa plástica, reducimos también las pérdidas por pérdidas de humedad y de peso. Lo que les decía, la fibrosa es permeable, por tanto, permite el paso del humo, pero también la seca. Y al secarla, obviamente, estamos perdiendo humedad, y la humedad en este caso es dinero, porque estamos vendiéndole a nuestro consumidor final agua a precio de carne. Entonces, estamos perdiendo muchísimo. Normalmente la fibrosa ahumada, cuando se ahuma con fibrosa, se pierde en peso alrededor del 7%. Y entonces, eso, por ejemplo, nosotros podemos darle como ganancia al utilizar envolturas de transferencia. Luego hablamos de un proceso más higiénico, por lo que les comentaba, la tripa plástica puede ser utilizada como envase final, y entonces no necesitamos hacer ningún pelado en la fábrica, y ya la manipulación se hace en el punto final de venta. Luego hacemos una reducción de las emisiones de CO2. El productor cárnico ya no necesita quemar la madera o quemar la viruta para ahumar en un ahumado tradicional y obviamente generar una X cantidad de CO2, sino que a través de un solo paso, que es la cocción, nosotros estamos cociendo y ahumando el producto.
Y finalmente también tenemos una reducción del consumo de agua y energía, por lo que les comentaba. No necesitamos hacer lavados profundos del horno porque no va a estar manchado de restos de ahumado. Acuérdense que el humo, cuando empieza a quemarse, deja un hollín, y ese hollín es complicado de limpiar. Es mucho trabajo para limpiar un ahumador, y entonces todo eso también nosotros lo podemos ahorrar al utilizar las envolturas de transferencia. Además de las envolturas de transferencia, ahora nosotros también en la empresa estamos entrando en un nuevo negocio que son los films de transferencia. Es decir, en vez de hablar de un material tubular, estamos hablando de un material plano. Y entonces, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es el film completamente plano, le estamos incorporando en la mayor parte de los casos especias, que luego estas especias, como ustedes pueden observar aquí en las imágenes, pueden ser transferidas a la superficie cárnica. Y entonces, obviamente, este film lo que tiene es un coating o una película comestible en la cual nosotros hemos adherido las especies, los sabores o colores que queramos utilizar. La transferencia se hace totalmente en la cocción, aunque tenemos algunas aplicaciones, ya les voy a mostrar, aplicaciones en frío también. Y obviamente hacemos, parecido a lo anterior, muchísimo ahorro en el proceso de producción, y también hacemos el asunto, o sea, se puede, como una de las ventajas de usar este tipo de films es el de asunto de prevenir la contaminación cruzada. Entonces, lo que les comentaba, estos films tienen aplicaciones en frío, en donde un simple contacto con una pieza cárnica, con una hamburguesa, con un pedazo de pechuga de pollo o queso, o un pedazo de pescado, se puede hacer ya la transferencia de estas, en este caso de especies o de colores. O también tenemos aplicaciones en caliente, es decir, que necesitamos hacer una cocción para que se haga la transferencia del color o del sabor. Una de las cosas en las que se está utilizando mucho es, por ejemplo, en la cocción en el sous vide. Como ustedes saben, la cocción sous vide, si están familiarizados con eso, es cocer en bolsas plásticas a baja temperatura, y el problema del sous vide es que ustedes no pueden darle color al producto. ¿Por qué? Porque es un ambiente demasiado húmedo en donde la reacción de Maillard no se produce. Y entonces, si nosotros añadimos a ese plástico un film transferible, podemos ayudar a dar ese color o a dar una apariencia, como ustedes pueden ver aquí en las fotos, de especias transferidas o lo que sea. Y luego estamos trabajando en otras aplicaciones, ya no en la industria cárnica, sino por ejemplo en aplicaciones dulces, en donde se pueden hacer láminas que contengan mermeladas o que contengan sabores para helados, para postres, y que se puedan hacer la aplicación en frío. Este es otro ejemplo de los films de transferencia. Se utiliza muchísimo para hacer el tocino o bacon, el que no es realmente ahumado, sino que lo que hacemos es obviamente el film, colocarlo en este molde, y luego lo que vamos a tener es el color final. Y entonces obviamente cuando se hagan las pequeñas rodajas, van a estar las capas del tocino, y en la parte externa se va a ver el contorno de la rodaja como que hubiese sido un ahumado tradicional. Entonces, bueno, hasta aquí un poco toda la parte de las envolturas de transferencia. No sé si todavía tenemos tiempo para ir con los ejemplos de los envases activos. Si no, podríamos dejarlo allí. No sé qué me dicen. Sí, Jimena, buenas noches. Buenas noches. Hola a todos los participantes. En realidad, tengo entendido que la sesión está, o la videoconferencia, luego va a haber otro evento a partir de las 7. Okay, entonces el equipo de logística creo que está ocupado a partir de las 7 de la noche de Ecuador. Lo que sí te pediría es que... Entonces lo dejamos sin ningún problema. Hacemos algunas preguntas luego. Sin problema. Perdón por extenderme tanto, pero sí. Bien, entonces, sí, buenas noches entonces nuevamente con todos. Jimena, te agradezco y te agradecemos desde la SPOL por tu participación esta tarde y noche en esta charla muy importante.
lo que nos has presentado. Quisiera ver y dar paso en este momento a las preguntas de los participantes. Lo pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas. Bueno, y hay un par de preguntas, voy a dar lectura. Jimena, si tú nos puedes responder. Una pregunta nos señala, ¿las envolturas de transferencia también podrían ser aplicables a emulsiones vegetales? ¿Son las envolturas tratadas primero con las soluciones antes de su aplicación sobre el alimento? Esto nos pregunta Karim Coelho. Sí, la primera pregunta, nosotros hemos hecho pruebas y estamos ya trabajando con aplicaciones en clientes de aplicaciones de productos veganos y vegetarianos. Entonces, las envolturas de transferencia funcionan sin ningún problema en emulsiones de proteína vegetal. Y la segunda pregunta, las sustancias están adicionadas antes de hacer la embutición, es decir, el plástico ya cuando llega a la fábrica cárnica ya tiene la sustancia activa dentro y entonces luego al momento de hacer la embutición y la cocción, la sustancia se transfiere a la superficie cárnica. Bien, gracias Jimena. Otra pregunta de Ariel Palma tiene relación con el precio de cómo, si hay una diferencia en el precio con otros films utilizados en la industria. ¿Esta aplicación es más costosa? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, no puedo decir que no, porque sí, la aplicación, como se pueden imaginar, es bastante, bueno, no bastante, es un poco más costosa que la envoltura, que el plástico tradicional utilizado para hacer, por ejemplo, jamones o ese tipo de productos, pero lo que tenemos que ver es todo el ahorro que nosotros podemos generar al utilizar este tipo de material. Entonces, sí es un producto más caro, pero compensa la diferencia de precio con el ahorro que nosotros podemos generar al trabajar con este tipo de productos. Como les comentaba, ahorro en tiempo, en etapas de cocción, ya no solo cocemos, no tenemos que cocer, ahumar, en la parte de limpieza. Y otra cosa que también tenemos que ver, por ejemplo, en fábricas en las que hacen diferentes productos, ahora mismo, ¿qué tienen que hacer ellos? Si quieren una emulsión, un jamón de sabor rostizado, de sabor a frito o con humo X o con un color X, ese color se lo tienen que dar y cada emulsión tiene que tener, o tenemos que diseñar una emulsión para cada producto. En este caso, las fábricas pueden tener una emulsión genérica y simplemente utilizar 4 o 5 diferentes tipos de envases y tener ya 5 productos diferentes. Entonces también allí se ve la parte del ahorro en cuanto a la logística de preparación de toda la emulsión cárnica, por ejemplo. Qué interesante, Jimena. Algo adicional que nos preguntan es si existen en Ecuador empresas que aplican las envolturas de transferencia. Creo que Pronaca estaba probando las envolturas de transferencia y me parece que, no sé si la italiana también había solicitado envolturas de transferencia. En el Ecuador la industria cárnica no es muy grande, entonces probablemente esta aplicación no sea muy conocida. O sea, Ecuador no es uno de los mercados grandes para nosotros como empresa, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que Colombia es uno de los mercados más grandes que tenemos nosotros en Latinoamérica. Colombia y Brasil son para nosotros mercados muy, muy grandes. Okay. Algo que nos comentan también o nos preguntan a través del chat es si el consumidor, ¿cómo puede identificar que el embutido tiene un envase de transferencia o si es comestible o no ese envase? ¿Se lo debe especificar? ¿Hay una normativa al respecto? A ver, normalmente no sé exactamente en el caso de la normativa ecuatoriana, porque la verdad que estoy ya bastante desconectada, pero de la normativa ecuatoriana, pero en la mayoría de los países se puede identificar a este tipo de productos, no se los puede etiquetar como ahumado natural, porque ahí sí estaríamos engañando al consumidor. Entonces, se tiene que declarar en la lista de ingredientes que nosotros hemos utilizado para darle color, color caramelo o un color natural, que la legislación nos da
la posibilidad, por ejemplo, si hemos utilizado curcumina o hemos utilizado carmín o hemos utilizado cualquier tipo de colorante o betacarotenos que nosotros estamos utilizando también, se tienen que declarar en la etiqueta. Entonces, no se puede decir que es un producto ahumado natural, pero sí se puede decir que es ahumado. Entonces allí es un poco también un juego de palabras que la legislación permite a la industria alimentaria, pero siempre hay que decirle al cliente lo que tiene el producto, sí. Bien. Hay una última pregunta, bueno, hay otra pregunta, pero creo que se respondió, que también aborda el tema si se compensa la industria. Esto yo creo que tú ya lo respondiste y hubo una presentación, Sí. una diapositiva al respecto. Finalmente yo quisiera hacer una pregunta un poco sobre esta interacción que hay entre las envolturas y la emulsión, principalmente en el ámbito de los aromas o los colorantes. ¿Hay una distribución homogénea de estos colores desde la envoltura hacia la emulsión? Hay un periodo o en esta fase de cocción que tú comentabas, justamente es en donde se centra esta transferencia, esta interacción. ¿Cuáles son los resultados que ustedes tienen o esta metodología da al producto final? Normalmente nosotros trabajamos con sustancias que son solubles en agua, son hidrosolubles. ¿Por qué? Porque nos facilita el trabajo y facilita la interacción con la emulsión cárnica, porque tenemos agua en la emulsión y entonces a través del agua de la emulsión y el producto hidrosoluble que nosotros estamos utilizando, esa distribución se hace completamente homogénea. El agua también puede jugar en nuestra contra porque si la pieza cárnica se deja sin cocer y por mucho tiempo en reposo, pero sin cocer, más de 6 horas, por ejemplo, estamos hablando de industrias gigantes en donde hacen una embutición muy, muy grande y pueden dejar reposar las piezas por 4 o 6 horas antes de cocinarlas. Allí podemos tener problemas porque el agua empieza a disolver las sustancias activas que nosotros hemos utilizado y la transferencia puede ser heterogénea. Y también, si trabajamos con sustancias liposolubles, el problema que podemos tener es que esa sustancia activa se acumule en las moléculas de grasa que tiene la emulsión cárnica. Si la emulsión cárnica no ha sido bien realizada y la grasa está acumulada, podemos nosotros tener una tendencia a que las sustancias liposolubles se acumulen alrededor de la grasa de la emulsión cárnica. Entonces, por eso les comentaba que la interacción entre la emulsión y la tripa es fundamental, entender todos los factores que tenemos en una emulsión cárnica y con qué sustancias nosotros estamos trabajando para justamente mejorar esa interacción. Y esa interacción se da con el tiempo, con el calor y a través de utilizando el agua, tanto de la emulsión como de nuestras sustancias hidrosolubles, como agentes de transferencia, como vehículo, perdón, de transferencia. Muy interesante, muchas gracias, Jimena. Yo creo que por honor al tiempo y te agradecemos nuevamente a nombre de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la Maestría en Ciencias de los Alimentos, por tu apertura y tu ayuda en esta noche para dar esta interesante charla y esperamos contar nuevamente contigo a futuro en otra intervención. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches.